Fundamentalmente yo he sido en los últimos 40, casi 40 años un periodista de radio y de televisión. He trabajado pues, en todas las emisoras de importantes cadenas nacionales. He sido director de informativos en la COPE, en la SER. Fui el primer director de informativos y fundador de Telemadrid. Antes de eso había dirigido el Telediario de Televisión Española, el año del golpe, por cierto. En cuanto lo dieron, nos echaron. Y luego he estado, pues he dirigido en Radio Nacional, pues Radio Exterior una temporada, 4 o 5 años, y pues hasta hace 3 o 4 años dirigía el 24 Horas, que es el programa de cierre con una tertulia, yo creo, bastante reputada de directores de periódicos, de todos los directores, digamos, contrastables de periódicos. Por el camino he sido durante 10 años profesor en la Universidad Carlos III. He escrito unos cuantos libros, novelas, en una etapa. Bueno, he dirigido también y presentado informativos, los informativos del fin de semana de Telecinco. He asistido como periodista pues, a multitud de eventos, algunos felices, otros menos, a las 2 guerras del Golfo. Antes de esa, a los conflictos propios de los años 80, 85, 90 y tal. Y, bueno, a todo esto, por entrar en una circunstancia personal que no tiene más importancia, estoy casado con Julia Navarro, que, como sabéis, es una afamada escritora, una novelista cuyo primer lector soy yo siempre. Ella también es mi primera lectora y tengo 3 hijos, dos chicas y un chico. Mis 2 hijas, una es farmacéutica, la otra es médico, y el pequeño es abogado. Digo pequeño porque ha cumplido hace 2 días 28 años. Y en esencia, pues nací en Santander. Cuando era pequeño, yo nunca pequeño de cuerpo nunca he sido. He sido más bien, digamos, una anatomía expansiva. Me dediqué durante años a hacer karate y he escrito varias novelas, algunas realmente llamativas desde la perspectiva de a quién se le ocurre escribir, por ejemplo, una novela de casi 1000 páginas sobre la caída de Bizancio, que se titulaba El resplandor de la gloria, haciendo honor a un epinicio de Píndaro. Luego he escrito libros de viajes, por ejemplo, el último, el anterior a este, Viaje a las puertas del infierno, que estuve a punto y creo que habría sido el mejor título. No sé qué opináis, vosotros opináis. Cuando los dioses hablaban con los hombres, porque es un recorrido por todos los lugares donde ha habido un oráculo en la antigüedad, cuando los dioses y la creencia en los dioses regía pues la vida de los seres humanos, ¿no? Hasta que llegó el cristianismo y metió el miedo en el cuerpo, digamos, a través de la noción de pecado. La diferencia entre los dioses, digamos, clásicos, gente pecadora, feliz, vengativa, en fin, todo tipo de virtudes y defectos, frente al monoteísmo de las 3 religiones, que con la noción esa de que lo que está por venir es lo bueno y lo del presente es sufrir, pues nos ha cambiado un poco la vida. Este es un thriller político y está relacionado, es una novela negra porque Pepa se ajusta al canon clásico. La novela negra, según el canon, es un homicidio, un asesinato, un caso de corrupción, un investigador y la justicia que procura acercarse a los malos y los malos que procuran eludir la justicia. En este caso yo creo que tiene un pozo. La corrupción es importante, el mundo empresarial, y es como si fuese una crónica de la España del año 2003. ¿Y por qué el año 2003? Está ambientada en los años previos a la guerra de Irak, a la segunda invasión, la del 2003, la que acaba con Saddam Hussein, basándose en la falacia de las armas de destrucción masiva. Y yo que estuve en Bagdad City, que vimos cómo estaba aquello, porque las tropas españolas también participaron, estuvimos en Diwanilla, en una base de tanques de Saddam Hussein, y tengo una foto en la puerta de Istar, que es la reproducción de la puerta de Babilonia. Entonces, a mí me impresionó mucho ver cómo se puede destruir un país y cómo se puede intentar reconstruir después, sobre la idea de que eso puede ser un negocio. Entonces, entre eso y el trasfondo periodístico, que es el mundo que yo conozco más, un poco digamos, el claro oscuro de nuestro oficio. Hay un personaje avieso, por calificarle, que dice que su éxito en el periodismo ha transitado a partir de una idea. No dejaba que la realidad le arruinara un buen reportaje. Bueno, también hay periodistas buenos, también hay algún policía bueno y también algún fiscal malo.
El fondo, pues, hombre, alguien ha dicho alguna vez que las novelas negras esconden una venganza respecto de la realidad. Pues a lo mejor es la forma de denunciar cosas que podrían ser la crónica periodística de pasado mañana, Pepa y compañeros. Sí. Y yo creo que tengo escrita ya la que podría ser continuación de algún escenario de los que aparecen Algo va mal. Y arranca con una frase que va a parecer quizá un poco desproporcionada. Dice, la vida es como la escalera de un gallinero, corta pero llena de mierda. Y sigue. El palo de un gallinero. La vida es como el palo de un gallinero, corta pero llena de mierda. No es mía, me parece que es de Eugenio d'Ors. Pero bueno, alguien lo dice en el arranque y a lo mejor Montañés, el inspector, puede tener una segunda vida. Hombre, al marsellés, como le dejemos seguir actuando, se puede cargar a media humanidad. A mí alguna persona que me ha entrevistado, o incluso en la propia presentación que le hicieron Pepa Fernández, nuestra compañera de Radio Nacional, y Manuel Marchena, don Manuel Marchena, el presidente de la Sala Segunda del Supremo, del Tribunal Supremo, de tanta actualidad, por cierto, en estos días, no por ser un fan de la novela negra, sino por otras razones en las que no vamos a entrar. Decía que curiosamente era un personaje atractivo. Tanto el policía, que al final se apartaba un poco del tópico o la tradición, bebedor, con problemas de familia, solo, digamos, un poco desarraigado y muy centrado en su profesión. Pero al propio tiempo, pues, digamos, sin alardes, sin vocación heroica, un verdadero héroe de la persecución del objetivo de la justicia, ¿no? Mal pagado y a veces muy abroncado. O sea, como a todos nosotros en el curro. En parte Algo va mal tendría o podría tener una posibilidad de secuencia televisiva, ¿no? Más que cinematográfica, porque no hay, digamos, voluntariamente yo no he querido, a diferencia de otras novelas, digamos, escribir mucho, ser minucioso en el ambiente y tal. Pero en este personaje escueto, lo que prima efectivamente es la eficacia, porque estamos acostumbrados a la brutalidad en el crimen, ¿no? Y en este caso, la parte que más llamativa es lo fácil que bien planificado resulta matar. Ha sido una novela escrita en por lo menos 2 o 3 etapas. Es más, la empecé antes de escribir El viaje a las puertas del infierno, porque además El viaje a las puertas del infierno, que aprovecho para recomendároslo, que son 20 capítulos dedicados a otros tantos puntos, empieza aquí en Huelva, en la Rábida, donde hubo una puerta del infierno y donde probablemente, según interpretaciones recientes de algún historiador inglés, de Robert Lane Fox, Ulises en su periplo llegó hasta aquí, hasta las columnas de Hércules, luego va por el Necromantellón, que está en Grecia, donde descendió a los infiernos, y acaba en Tokio, en un templo dedicado al diablo. Entonces, cada uno de sus capítulos tiene detrás un viaje, a Cumas, en Italia, en fin, los distintos sitios, en Irak, como os decía, en Egipto. Y entonces, claro, eso me fue haciendo, estaba escrito pues en 3 años. Entonces, empecé a escribir primero Algo va mal, lo dejé en el ordenador y os debo decir una cosa, y eso vosotros que tenéis la disposición, el tiempo y la caridad de atender a escritores, os habrán dicho más de una vez. Hay quien lo planifica todo. Yo no sabía cómo iba a terminar. Es más, ni siquiera cómo iba a continuar. Solo tenía la idea de un asesinato en primera plana y una investigación a partir de ese momento con todas las trabas de la diferencia de país, etcétera. Y luego, poco a poco, los personajes... Hombre, tenía el núcleo de la guerra. Tenía claro que quería contar algo alrededor de la guerra de Irak, puesto que aquello fue, ya nos hemos olvidado, pero fue tremendo. A mí me llamó mucho la atención. Yo cubrí como director de 24 horas de Radio Nacional y lo presentamos desde Washington, la segunda victoria de George Bush en las presidenciales, que por cierto fue el presidente de los Estados Unidos, incluso más que Obama después, que más votos consiguió. Y era el presidente que ya se sabía, porque había ganado la guerra, tal, que habían mentido con lo de las armas de destrucción masiva. Entonces aquello me impactó mucho porque dice, bueno, ¿qué valor tiene la verdad en nuestro mundo? Ahora cualquiera que se plantee un foro como este aparece las fake news. Bueno, pues mentira más gorda que aquella. Y eso lo tenía claro. Y también tenía claro, porque a mí me impresionó mucho
cuando fui en uno de los viajes a Berlín y visité la sede de la Stasi, algo que cuento en la novela, que es la circunstancia de que el ministro secretario encargado de la Stasi y la seguridad del orden en la República Democrática, mal llamada democrática, vivía un piso por encima del lugar en el que había elementos de tortura y tal. Aquello me dejó a mí. O sea, no tengo experiencia personal en el terreno del crimen, pero he leído muchas novelas y he visto muchas películas. Quiero decir que en ese sentido, la construcción de Walter de Roux, el marsellés, pues si lo pensáis bien, es un trasunto de muchos asesinos que hemos visto en muchas películas, ¿no? Desde Chacal hasta El precio del poder, que es un montón de tal. Entonces, la minuciosidad tiene un añadido, que es un amante del arte. Y claro, eso me llevó pues a describir un mundo que conozco con un poco más de cercanía, ¿no? El de las no falsificaciones de cuadros, sino el de las falsas historias relacionadas con los cuadros. Hay falsificadores que no son falsificadores, aunque parezca esto que es un contrasentido, porque no firman el cuadro, pero está pintado, está concebido y está terminado con la misma apariencia de haberlo escrito, que se llama pintado Modigliani o Picasso. Y entonces la habilidad, si recordáis, creo que en algún pasaje de la novela se cuenta, consiste en ir a buscar desde el lienzo, desde la tela hasta las pinturas, los óleos, el marco y tal, que correspondan a la época que pretende. Si se está pintado en los años 80 o 90, ir a buscar a principios del siglo cuando vivía, por ejemplo, Modigliani, ¿no? Ese mundo me fascinó mucho porque yo en un momento determinado llegué a conocer de pasada, yo empezaba el periodismo, por cierto, vivía en Palma de Mallorca, a Elmir Dorí. Elmir Dorí era un falsificador famoso que dio pie a una peli de Orson Welles que se llama Fake, precisamente, y era un hombre de una habilidad excepcional, pero cuando le llevaron a juicio, dijo, mire, pidió un lienzo, entonces dijo, pom, 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 y la gente en el juicio vio que había aparecido un Modigliani, que nunca había pintado Modigliani, pero él no firmó, al no firmar no es una falsificación. Entonces eso me llamó la atención, aquel hombre, bueno, con un talento especial, y me dio que yo creo que os pasará a vosotros también. Hay cosas que te llaman la atención un día, parece que las olvidas, pero por alguna razón misteriosa quedan ancladas ahí en el cerebro y luego te vienen al cabo del tiempo cuando por analogía ves algo. Y eso me impresionó y supongo que acabó en la novela por eso. O sea, que la ventaja que tiene la ficción es que en ella manda el que lo escribe el libro. Si el periodismo es honrado en su forma de llevarlo a término, el que manda es la realidad, son los hechos, ¿no? Pero yo sí he conocido en sus hechos a directores de medios y a colegas que no dejaban que la realidad arruinara sus reportajes. Y también he sabido, sin llegar a tener esa proximidad respecto, digamos, de lo que ya es delincuencial, que hay a quien, desde el punto de vista moral, le trae al pairo los efectos, digamos, dañinos de sus actuaciones. Bueno, el equivalente a eso, trasladado al mundo de, digamos, de la literatura, es no me preocupa la sangre, me preocupa la tinta, me preocupa el escándalo, me preocupa la repercusión y los daños que me puede provocar a mí mis actos, sean o no sean inmorales. De esos hay unos cuantos, ¿eh? Y no hablo solo de política, también en el mundo del periodismo, y qué te voy a decir de la empresa. Hay personajes, lo que voy a decir probablemente es un tópico, que se abren paso en una narración por ellos mismos. Yo empecé, tenía claro, como se decía, que quería empezar con un asesinato en primera página y empieza, bueno, pues el diálogo entre el policía, dos policías, tal, y luego cuando me parece que el segundo o tercer capítulo aparece el asesino, el killer, el ejecutor, me di cuenta de que tenía potencia por sí mismo, pero el propio Montañés, el inspector, iba adquiriendo, digamos, una personalidad no heroica, pero precisamente por no ser heroica y tampoco ser funcionarial, me pareció que tenía una humanidad traspasable a la mayor parte de nosotros, porque ninguno de nosotros es excepcional ni tal. Lo normal es que uno sea normal, aunque parezca una tontería decirlo así. Y hay otros personajes que por su propia, digamos, inserción en la novela, en el caso de Telmo, pues, realmente su impostura es terrorífica, ¿no? Pero refleja también posiciones, digamos, de engaño en la política que yo he conocido sin llegar al crimen, claro. Pero ya os digo, hay personajes y en otros chats que habéis seguro tenido o que vais a tener con autores, si lo preguntáis o si vuelve esta pregunta,
os van a decir que tópico es, pero que hay personajes que piden espacio por ellos mismos y que acaban apoderándose del entorno y dicen, pero si esto no era al principio lo que yo creía. Pero bueno, tienen vida, sobre todo. Y luego, lo que te da a veces la propia experiencia de la vida cotidiana. A lo mejor estás si escuchas una conversación, una frase, vas a la peluquería y oyes que alguien dice en silencio, y dices, pues mira, esto me sirve. Pues tengo en contra de los de ahora que tienen una jodida juventud que a mí me gustaría tener. Es pura envidia. No tengo nada en contra. Yo te tengo que decir una cosa. Mira, me imagino. He estado durante los últimos, de los 10 años que he estado dando, 12 años en la universidad, primero en la Francisco de Vitoria un par de años y luego los otros 9 en la Carlos III, con promociones que han ido desde primero hasta quinto de periodismo. Y debo decirte una cosa, que afortunadamente hay quien elige la profesión de periodista o de comunicación social y demás por pura vocación. Porque lo primero que les digo, como les invito a releer el Dante, y digo, abandonad toda esperanza de haceros ricos si queréis esta profesión tal. No, vamos a ver. Hay como todo. La vieja escuela, lo que te quería decir, que había un código que ahora se respeta menos, sobre todo por los canales de televisión y sobre todo por dentro de los canales de televisión, esos programas que tienen un formato de chapardeo. Me lo imaginaba. Que ha sido un trasvase. Vamos a ver, en parte, digamos, el mundo del deporte y la forma de describirlo contaminó a ese tipo de programas en la narración, digamos, sin excesivo rigor y dándole una importancia colosal a niños detalles de poca cosa. Montar un programa alrededor de que no sé quién ha visto a no sé quién y le han hecho una foto cuando estaba tocándose la nariz. Entonces, el código, digamos, por llamarlo como tú evocabas, de la vieja escuela, invitaba a ser más serios, a darle más importancia a lo importante, lo cual, insisto, se sigue haciendo por algunos compañeros y lo hacen bien. Pero si os dais cuenta, hasta los periódicos de papel más serios incluyen cada vez más secciones de gente, de nimiedades. Megan no sé qué, Mac tal, está embarazada, o ahora está el príncipe Andrés, no sé qué, se le ha caído un botón de la chaqueta y obsérvese cuando sale del coche. Es que pienso que cada vez el periodismo está más deteriorado. Eso es lo malo. No se puede generalizar, Ascenter, porque ya te digo, vamos a ver, me gustaría, antes de que se termine esta agradable conversación, deciros que, y algunos de los compañeros que estáis aquí os lo podrían corroborar, porque también ellos están viviendo uno de los peores momentos del periodismo desde el punto de vista del futuro, como profesión, no tanto como industria de la comunicación. El cruce, y no hablo solo de la pandemia, que ha sido como la estocada, el llamado periodismo ciudadano, la aparición de espontáneos en las redes que te cuentan lo que está pasando en Beirut, porque estaban al lado de la explosión, pero no sabes si pertenece a uno de los bandos que a lo mejor está detrás del nitrato de amonio. Yo lo he visto sobre todo y me ha conmovido, porque yo dije, yo cuando me tocó estuve en las 2 guerras del Golfo, y no hace tanto, la del 2003. Es que ya por falta de medios no hay enviados especiales a los sitios, con lo cual se está dando por buena lo que nos llega, por bueno a la hora de titular, lo que nos llega a través de las agencias internacionales, de las redes, e incluso cuando la guerra de Siria ha sido a todos los efectos paradigmática en sentido negativo. Agencias montadas y redes sociales por cada uno de los bandos combatientes trasladaban al mundo pues la última salvajada imputándosela al de enfrente. Y nunca sabías, porque no tenías un enviado especial. ¿Por qué no lo teníamos en nuestros medios? La mayor parte, salvo algunas de las veces, porque no hay dinero, porque no entra publicidad, porque cada vez sigáis viendo el formato del papel es más reducido. Y ahora se está intentando compensar esto cobrando a través de los digitales, pero con un éxito medio. Entonces, ¿qué le pasa al periodista medio? Que lo primero que tiene que luchar es por la supervivencia de su puesto de trabajo. Con lo cual, todo lo que antes era el heroísmo, ahora yo nunca he exigido a nadie que fuera un héroe, porque en el periodismo me refiero enfrentándose a la empresa, defendiendo una historia que podía tener consecuencias porque era el principal anunciante, el perjudicado, porque nunca sabes cuál es su circunstancia familiar, si tiene hijos, si tiene un enfermo en casa, si él mismo tiene una hipoteca. Es decir, los héroes hay que atemperar, hay que dejarlo para las novelas.
Entonces, ese conglomerado de historias que yo estoy ahora mismo, digamos, hilvanando, determinan la peor crisis del periodismo en los medios de comunicación tradicionales y, curiosamente, están convirtiendo en millonarios programas y espacios sin ningún rigor, porque van a la anécdota, a lo que les une, al crear, digamos, barro y follón. No sabría decirte, seguramente digamos, en la profesión con Ulloa y en el conjunto con Gabriel Montañés. Porque mira que si te digo que con el Marsellés, digo, bueno, pero ¿qué tipo tenemos ahí? Desde luego uno tiene tendencia a identificarse con los buenos, ¿no? En la medida de lo posible, pero ya me repito, no he tenido ninguna intención moralizante. Yo he construido un relato que creo que podría ser una crónica de un periódico pasado mañana. La historia de Santa Eugenia, el empresario, la tenemos en los periódicos. Gibraltar, un puerto de arrebatacapas, me parece que lleva 30.000 habitantes y hay 60 o 70.000 firmas comerciales registradas. Es decir, todo el mundo sabe que Gibraltar hace un negocio sobre todos los españoles que luego reclaman Gibraltar español. Pero nunca dan un paso, porque viven en Sotogrande, por ejemplo, ¿no? Ya. Sotogrande hace mucho negocio. Claro. Y entonces tiene, digamos, está fuera de la lista de paraíso fiscal, pero es algo más que un paraíso fiscal. Lo mismo que el Club Bilderberg, por el que todavía no me habéis preguntado, pero seguro que caerá, es... la tenía aquí yo. Un poco de influencia en la sombra, discreto, que es realmente el verdadero poder. Creo recordar que, aunque no precisa, me parece la novela, la edad, pero es un caballero que está pisando ya los 40, ¿no? A los 40 todavía a los 40 todavía no se ha perdido el entusiasmo. Aunque decía, creo que era Nietzsche, que todo aquel que ha leído antes de los 27 años está perdido, pero en fin, no era el caso, ¿no? Esto es una butad mía que no viene a cuento. Yo creo que hasta los 40 todavía los ideales pueden aspirar a encontrar, digamos, una realidad que les haga posible. A partir de los 40, cuando la gente a lo mejor aspira a algo y va perdiendo fe en su propio impulso, cuando ve que, hablo del mundo policial, el escalafón, pues a lo mejor es la política la que hace que ocupe la plaza tal o cual, no sé qué, en una embajada mandan no al más preparado, incluso ni siquiera a lo mejor sabe el idioma del país, pero resulta que es de la cuerda del partido político que gana las elecciones, no sé qué, pues hay que tener mucha vocación para no ceder en el entusiasmo. Pero yo creo que sí, que hay policías, lo mismo que periodistas, de verdad, que no pierden la fe hasta el último minuto. Como el mundo de la clerecía, hay misioneros que se juegan la vida pese a las atrocidades que vemos a veces en la prensa y cómo se compadece mal, digamos, el oropel del Vaticano con el sacrificio de quienes están en primera línea en Burkina Faso. Mira, yo conozco a un padre claretiano que el hombre está haciendo lo posible para, además, a través de unos médicos oftalmólogos y tal, que les ayudan y van a operar en verano, tal, está haciendo lo posible por sacar a su pueblo de la miseria en la que viven en pleno siglo XXI. Bueno, pues es un señor que podría, con sus conocimientos, porque además es médico, podría vivir tranquilamente en España, ¿no? O sea, si uno pierde la fe en ese tipo de personas, en el mundo que te rodea, cuando conoces a esta gente te la devuelve un poco. Con una cita de Voltaire. Voltaire decía que la habilidad del diablo consiste en hacernos creer que no existe. ¿Cierto? Bien. Si lo piensas bien, la habilidad de este club, que no es más que un club de gente importante, que la única diferencia aparente con Davos, luego hablaremos de otras diferencias si hay lugar y tiempo, es que en Davos hay ruedas de prensa y los que participan en las reuniones luego salen a la palestra y se les pregunta. Otra cosa es lo que puedan contestar, y en cambio en el Bilderberg no hay ruedas de prensa ni hay comunicados oficiales, y lo único que se sabe es la lista de los invitados, que es una forma de trasladar urbi et orbi que quienes mandan en cada momento en el mundo de la política, las finanzas, los medios de comunicación, la industria y tal, en cada momento son invitados. En España, sabéis que algunos de los personajes más importantes de los últimos años han participado, desde banqueros hasta periodistas, pasando por políticos, en este club, que fue fundado por un príncipe holandés
y en el que Henry Kissinger tuvo un papel importante, que en principio no es más que no es un club secreto, es un club discreto. Su poder está a través de la capacidad que tienen las personas que participan para, a su vez, influir. Y yo ahora, después de citar a Voltaire, no me puedo venir abajo. En el fondo, todos nosotros, lo que creemos que es una opinión, viene determinado por lo que leemos, viene determinado por lo que vemos en la televisión, por lo que hemos conocido a través ahora de las redes sociales. Pero todos esos contenidos seleccionados y agrupados de una determinada manera, quien lo hace está pensando en conducirnos a una determinada conclusión. De suerte que creemos ser autónomos en nuestras opiniones, pero resulta que no es tal. El Club Bilderberg, el núcleo de la narración en lo que concierne a la novela, lo que le piden a los personajes que tienen medios de comunicación propios o que pueden influir en ellos es que hagan llegar a la opinión pública que la guerra de Irak está justificada. ¿Cuál es el argumento? Que hay armas de destrucción masiva. ¿Y qué le dice el que defiende esta posición al magnate español de la prensa? Dice, el New York Times va a publicar la noticia de que Irak, Saddam Hussein, tiene armas de destrucción masiva. Y entonces el personaje, si no recuerdo mal, dice, ya no dejó de preocuparse. Si el mítico Times publicaba la noticia en España, ya sabíamos que una parte de la prensa, seguramente la más importante, es de tendencia izquierdista, pero el Times es la verdad revelada. Resumen, la influencia viene a través de terceras, cuartas personas. Creemos que somos independientes y autónomos y muchas veces nuestra opinión ha sido el resultado de una planificación minuciosa. Otras veces la manipulación es grosera y ahí se acude a los míos y los otros, ¿no? Esa es la importancia del Club Bilderberg. Vamos a ver, yo he conocido policías y guardias civiles y la relación, digamos, distante tiene que ver con el prurito del oficio. Es decir, pensar, de verdad los profesionales somos nosotros, no los del frente. Hay en este caso, digamos, una ventaja por parte de la Guardia Civil porque es un cuerpo que acaba de cumplir, me parece, 140 años o 140, 125. No, más, cuando lo fundó el Duque de Omara fíjate, en el siglo XIX. Entonces, pero claro, la Policía Nacional es el resultado de la refundación de los guardias de asalto, la Policía Armada, tal. Pero fijaros una cosa, ¿quién no recuerda una película norteamericana entre la NSA, la CIA, la policía local, el COP, no sé qué, la de Nueva York, Bruce Willis peleándose porque el tipo de la CIA le está puteando, con perdón, no le deja la investigación porque en un momento determinado se la quitan porque hay una jurisdicción? Bueno, esa competencia, si yo tuviera que interpretarla, esa rivalidad, suele estar fomentada. De la misma manera que los políticos, y no señalo al gobierno actual ni al anterior, ni al que viene, suelen rodearse de diferentes personalidades que se sabe que van entre ellos a competir y que se van a llevar como el perro del gato porque el jefe queda por encima y cuando hay un problema se convierte en el rey Salomón y decide. Mientras el vicepresidente A o la vicepresidenta B o al revés están entre ellos, pues al presidente nadie le pone. Mientras dos cuerpos rivalizan, nadie les pone. Y de hecho, en el caso que me preguntas, más de una vez se ha visto que iban por separar la investigación, los dos cuerpos teniendo medios dispares, uno más que otro en según qué momentos, ¿no? Y teniendo más conocimiento de ciudad la policía, a lo mejor que la Guardia Civil, aunque también. Esa rivalidad, más allá de la condición humana, yo creo que está fomentada precisamente para equilibrar y contrapesarse entre ellos, para que nadie se haga un verdadero contrapoder. Si hay dos, entre ellos se anulan y el que está por encima respira.